Citoma es un tumor secretor de catecolaminas que se desarrolla a partir de las células cromafines de la médula suprarrenal y los ganglios simpáticos. Su incidencia es infrecuente, anualmente se presentan de 2 a 8 casos por millón de personas y se presentan en la tercera, cuarta y quinta década de la vida con una incidencia igual para hombres y mujeres. El término de feocromocitoma lo propuso Pick en 1912 y procede de los términos griegos fallos oscuro, croma color y citoma tumor, que describen la reacción de la tinción que se causa cuando los gránulos citoplasmáticos se tornan oscuros al teñirse con ácido crómico y por la oxidación que se causa de la adrenalina y la noradrenalina en melanina. Su fisiopatología. Los feocromocitomas pueden ser esporádicos, es decir, hay un tumor suprarrenal unilateral pero sin antecedentes familiares, o asociados a mutaciones genéticas. Estas mutaciones se dan en la línea germinal de distintos genes y en el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 se va a subdividir en tipo A y tipo B. El tipo A va a presentar una mutación en el protooncogen RET en el cromosoma 10 u 11 y se caracteriza por presentar cáncer medular tiroideo, un feocromocitoma adrenérgico con predominio de adrenalina y metanefrinas, hipertiroidismo primario y amiloidosis cutánea liquenoide. En el caso de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B, va a haber una mutación en el dominio intracelular de las proteínas del protooncogen RET. Se va a caracterizar por presentar cáncer medular tiroideo, un feocromocitoma adrenérgico de igual predominio por adrenalina y metanefrinas, neuromas mucocutáneos que se van a presentar en lengua, labios y párpados y deformidades esqueléticas. En el caso de la enfermedad de von Hippel-Lindau, va a haber una mutación en el cromosoma 3p2526 y se va a caracterizar por presentar un feocromocitoma, pero este va a tener un predominio por la noradrenalina y su metabolito, hemangioblastoma, angioma retiniano y carcinoma de las células renales claras. En el caso de la neurofibromatosis tipo 1 va a ser la más frecuente y va a haber una mutación en el cromosoma 17q1112 y va a presentar neurofibromas, pecas axilares e inguinales, anormalías óseas y va a presentarse un feocromocitoma que puede ser de tipo suprarrenal benigno solitario o bilateral. También podemos encontrar mutaciones en los genes de la succinato deshidrogenasa. Se han encontrado alrededor de 403 mutaciones en la línea germinal de este gen que se asocian a feocromocitoma. Mutaciones en el gen TMEM127, el gen MAX y el gen HF. Ya en el eje de la hiperproducción de las catecolaminas, vamos a tener que su acción biológica está mediada con base a la activación de receptores adrenérgicos que se asocian a las proteínas G. La unión a estos diferentes tipos de receptores va a desencadenar distintos efectos fisiológicos. Los receptores van a ser alfa, beta y dopaminérgicos y estos a su vez se van a subdividir. Las catecolaminas afectan a numerosos procesos cardiovasculares y metabólicos. Ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un aumento de la contractibilidad miocárdica y un aumento de la velocidad de conducción cardíaca. Para entender la hiperproducción de las catecolaminas, tenemos que entender cómo se lleva a cabo su síntesis. Vamos a tener un precursor. Producción de las catecolaminas, tenemos que entender su síntesis. Entonces vamos a tener que tenemos un precursor, que es la tirosina, el cual va a proceder de los alimentos ingeridos que son ricos en proteínas o de la fenilalanina del hígado. Entonces la tirosina va a sufrir una hidroxilación por acción de la tirosina hidroxilasa para convertirse en L-dopa. L-dopa va a sufrir una descarboxilación por el aminoácido aromático descarboxilasa, el cual va a catalizar para formar a la dopamina. La dopamina va a pasar a las vesículas granulares por medio del intercambiador BMANT para ser hidroxilada por acción de la dopamina beta hidroxilasa a noradrenalina. En los casos de los terminales nerviosos de las neuronas simpáticas postganglionares, la síntesis termina aquí y la noradrenalina se almacena en los gránulos para posteriormente ser secretada. Sin embargo, en las células de la médula suprarrenal, esta conversión continúa y la noradrenalina se convierte en adrenalina por acción
de la feniletanolamina N-metiltransferasa. Estas vesículas granulares se componen principalmente de calcio, ATP, cromogranina A, ácido ascórbico y dopamina beta-hidroxilasa. El único lugar donde hay una producción importante de fenilalanina N-metiltransferasa es en las células cromafines de la médula suprarrenal. De igual forma vamos a tener una degradación de las catecolaminas, donde la adrenalina y la noradrenalina van a ser metabolizadas por el catecol o metiltransferasa y se van a convertir en sus respectivos metabolitos, la metanefrina para la adrenalina y la normetanefrina para la noradrenalina, los cuales van a ser oxidadas por monoaminooxiclasa a ácido vanilmandélico. Las catecolaminas tienen una semivida de 100 a 10 segundos y se eliminan por recaptación en las terminaciones nerviosas simpáticas o metafóricamente. Como les había mencionado, la acción biológica de las catecolaminas está mediada con base en la activación de los receptores que se asocian a proteínas G. Vamos a tener receptores alfa 1, los cuales su estimulación va a provocar una vasoconstricción y un aumento de la presión arterial. Los alfa 2, que van a provocar una reducción del flujo de salida simpático y central y una disminución de la presión arterial. Los beta 1, que causan efectos ionotrópicos y cronotrópicos sobre el corazón, aumentan la secreción de renina en el riñón y la lipólisis de los adipocitos. Los beta 2, que van a provocar una broncodilatación, una vasodilatación en el músculo esquelético, gluconeogénesis e incremento de la liberación de noradrenalina. Los beta 3 regulan el gasto de energía y lipólisis. Los D1 inducen a la vasodilatación en los lechos vasculares. Y los D2, que inhiben la liberación de la noradrenalina, la transmisión ganglionar y la liberación de la prolactina. Como ya les había mencionado, las mutaciones de las líneas germinales asociadas a los feocromocitomas se van a subdividir en dos. En los del grupo 1, los cuales van a ser generalmente para gangliomas, y los del tipo 2, que sí van a estar relacionados a los feocromocitomas. En los del grupo 1 solamente va a haber una excepción, el cual va a ser la enfermedad de von Hippel-Lindau, y va a tener una localización típica del tumor en la médula suprarrenal, a menudo bilateralmente, y ocasionalmente el paranganglioma puede localizarse en la base del cráneo o la pelvis. En los del grupo 2 vamos a tener al MEN2A y al MEN2B, el proto-oncogen RET, y su localización del tumor va a ser en la médula suprarrenal, a menudo bilateral. El NF1, su localización va a ser suprarrenal o perisuprarrenal. El gen MAX, su localización va a ser en la médula suprarrenal, y el feocromocitoma familiar, que es el gen MEM127, y su localización va a ser en la médula suprarrenal. En clínica vamos a encontrar signos y síntomas asociados a tumores secretores de catecolaminas, como van a ser los relacionados con las crisis, que van a ser ansiedad y temor de muerte inminente, diaforesis, disnea, dolor epigástrico y torácico, cefalea, hipertensión, náuseas y vómitos, palidez, palpitaciones y temblor. Y los signos y síntomas crónicos, como van a ser manos y pies fríos, insuficiencia cardíaca congestiva, estreñimiento, diaforesis, síntomas dependientes de secreción de hormonas ectópicas, dolor epigástrico y torácico, fatiga, fiebre, aumento general de la sudoración, retinopatía hipertensiva de grados 2 a 4, cefalea, hiperglucemia, hipertensión, náuseas y vómito, hipotensión ortostática, hematuria indolora, palidez, palpitaciones, temblor, pérdida de peso, y los no típicos del feocromocitoma, como van a ser el rubor. Cada vez con mayor frecuencia con base en estudios recientes, y hasta un 50% se detectan de manera accidental como masas suprarrenales antes de que se desarrolle algún síntoma. Lo normal es que estos tumores sean pequeños, de menos de 3 centímetros, y en ocasiones llegan a tener diámetros mayores de 10 centímetros. En el momento que se detectan con base en los síntomas, los feocromocitomas presentan un diámetro medio de 4.5 centímetros. Se deben realizar pruebas genéticas a los pacientes que presentan alguno de los siguientes cuadros clínicos: un paranganglioma, un feocromocitoma suprarrenal bilateral o un unilateral con antecedentes familiares de feocromocitoma,
un feocromocitoma suprarrenal unilateral manifestado en una edad joven de menos de 45 años o en pacientes que presenten otros hallazgos clínicos que indiquen uno de los trastornos sindrómicos. Una persona que está sintomática pero que tiene riesgo de una enfermedad tomando como base los antecedentes familiares debe someterse a pruebas genéticas, pero solo en caso de que un miembro de la familia presente una mutación ya conocida. Deben de evaluarse y tener en control a los portadores de las mutaciones de la succinato deshidrogenasa. Cuando se identifica una mutación de este gen en un familiar, está indicada una valoración clínica anual con medición de la presión arterial y las pruebas bioquímicas para la eventual detección precoz de un feocromocitoma. En todos los portadores de una mutación de la succinato deshidrogenasa es preciso efectuar, comenzando en torno de los 10 años, pruebas bioquímicas para la detección de las metanefrinas y catecolaminas fraccionadas en el plasma. Aquí hay una lista de los fármacos que van a elevar las concentraciones medidas de catecolaminas y metanefrinas fraccionadas, como van a ser los antidepresivos tricíclicos, la levodopa, fármacos que contienen agonistas del receptor adrenérgico, anfetaminas, abstinencia de clonidina y otros fármacos, drogas ilegales, etanol, etc. La detección de los casos. El diagnóstico del feocromocitoma debe sospecharse en pacientes que presenten alguno de estos siguientes cuadros. Crisis hiperadrenérgicas, es decir, que tengan episodios de remisión espontánea de palpitaciones intensas sin realizar algún tipo de ejercicio, diaforesis, cefalia, temblor o palidez, hipertensión resistente, síndrome familiar que predisponga a tumores secretores de catecolaminas, antecedentes familiares de un feocromocitoma, una masa suprarrenal descubierta accidentalmente con características de una imagen compatibles con el feocromocitoma, una respuesta presora durante la anestesia, la cirugía o la angiografía, un inicio de hipertensión en edad joven de menos de 20 años o una miocardiopatía dilatada. La medición de las metanefrinas y las catecolaminas en orina y sangre. El diagnóstico siempre debe confirmarse por medios bioquímicos, por presencia de concentraciones aumentadas de meta y catecolaminas fraccionadas en orina y plasma. La prueba de orina tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 98%. Debe incluir la concentración de la creatinina en orina para verificar la idoneidad de la obtención de la muestra. Los percentiles 95 se encuentran en 428 microgramos para la normetanefrina y 200 para la metanefrina. Y con feocromocitomas, más de 900 microgramos para la normetanefrina y mayor de 400 para las metanefrinas. En el plasma, en la actualidad, la mayoría de los laboratorios evalúan las catecolaminas fraccionadas y las metanefrinas fraccionadas, pero tienen un alto índice de falsos positivos, por lo que solamente se van a indicar en casos de alta sospecha o pacientes pediátricos. Los resultados de varios estudios han indicado que las concentraciones plasmáticas de las metanefrinas fraccionadas están duplicadas en pacientes con insuficiencia renal, lo cual es útil para su evaluación. Otras pruebas que se emplean son la cromogranina A, que aunque no es específica, se encuentra aumentada en el 80% de los casos, y la prueba de supresión de clonidina. La clonidina es un agonista del receptor alfa-2 adrenérgico de acción central que normalmente va a inhibir la liberación de las catecolaminas de las neuronas, pero que no afecta la secreción de las mismas por feocromocitomas. Se administra en dosis orales de 0.3 miligramos y las catecolaminas o las metanefrinas fraccionadas plasmáticas se evalúan antes y 3 horas después de su administración. Las concentraciones plasmáticas de estas catecolaminas en los feocromocitomas se encuentran elevadas. Localización. Los estudios de localización no deben comenzar hasta que los bioquímicos ya hayan confirmado el diagnóstico de un tumor secretor de catecolaminas. Las primeras pruebas que deben hacerse son la tomografía computarizada o la resonancia magnética abdominal o pélvica, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 65%. Alrededor del 85% de estos tumores se encuentran en las glándulas suprarrenales y el 95% en el abdomen o pelvis. El fenotipo de imagen. El término fenotipo de imagen hace referencia a las características de la masa que se van a encontrar en la tomografía o en la resonancia. Aquí tenemos una tabla donde se ven los fenotipos de imagen que se van a caracterizar en las masas suprarrenales. La que nos importa es el feocromocitoma, que va a tener un tamaño mayor de 3 centímetros, una forma redondeada u oval con bordes lisos, una textura no homogénea con áreas de generación quística,
Una lateralidad habitualmente puede estar solitario o unilateral. Un realce que con contraste va a estar pronunciado. En las unidades Hounsfield, en la tomografía computarizada, va a estar de mayor de 10. En la resonancia magnética se va a ver hiperintenso y va a haber frecuentemente necrosis de hemorragia o calcificaciones. Y va a tener un crecimiento de 1 centímetro por año. En la gramografía vamos a tener que si los resultados de las pruebas de imagen abdominales son negativos, está indicada la localización de la gramografía. Y este radiofármaco se acumula preferentemente en tumores productores de catecolaminas. No obstante, la técnica no es tan sensible como en un principio parecía. Tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 99%. En la imagen A hay una tomografía computarizada donde la flechita está pues señalando el feocromocitoma. En la imagen de abajo se ve una gramografía de pues donde se ve evidentemente la forma. Y bueno, ya pues el tratamiento, como ya se los había mencionado, el de elección es un feocromocitoma, que es la resección quirúrgica completa. Las tasas de supervivencia de la cirugía son del 98 al 100%. El único efecto adverso del postoperatorio es la hipertensión prolongada. Y bueno, las últimas dosis de los bloqueadores alfa y beta adrenérgicos se administran a primera hora de la mañana del día de la operación y deben evitarse el fentanilino, la ketamina y la morfina. Se debe de realizar un seguimiento postoperatorio de 1 a 2 semanas después de la cirugía. Deben mediarse las catecolaminas y las metanefrinas fraccionadas en orina cada 24 horas. Si sus concentraciones son normales, pues la resección del feocromocitoma fue un éxito, y si en cambio se encuentran elevadas, pues nos quiere hablar de una metástasis o un residuo del tumor. El feocromocitoma en el embarazo se trata igual, es igual y puede provocar la muerte tanto del feto como de la madre. En el enfoque diagnóstico bioquímico es el mismo para los pacientes no gestantes. Y pues aquí tenemos una lista de los fármacos que se van a usar. Vamos a usar fármacos para la hipertensión, para la arritmia cardíaca, los bloqueadores alfa y beta adrenérgicos, los combinados, los antagonistas del calcio y los inhibidores de la síntesis de catecolaminas.